sobre la campaña para informar, orientar, concientizar a jóvenes, adolescentes y evitar el consumo de drogas por el daño que causa, todo lo relacionado con las adicciones, el daño a la salud, el daño social, todo el sufrimiento que significa la drogadicción. Y como se ha venido comentando, siempre se presenta, se proyecta, se da a conocer un panorama distinto de las series en donde hay personajes con vestimenta de lujo, alhajas, hombres, mujeres guapos, residencias, carros de lujo, como El Paraíso. Y hay otra realidad amarga que no se conoce mucho, no hay información suficiente. Entonces, hemos decidido dar a conocer todo el sufrimiento que significa el tomar el camino de las drogas. Desde luego, no es una campaña aislada, se inscribe en el plan de atender las causas que originan la drogadicción, la inseguridad y la violencia. Por eso se está impulsando el bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, el que haya oportunidades para los jóvenes, que no nos quedemos nada más en etiquetarlos como ninis, como se hizo en los gobiernos anteriores, y se les dio la espalda y se les dejó en estado de indefensión y fueron enganchados muchos y tomaron el camino de las conductas antisociales. Ahora hay programas para el bienestar, hay becas, hay trabajo para los jóvenes como nunca. El día de hoy puedo decir que vamos a llegar a la meta de 1 millón de jóvenes trabajando en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y hay opciones de trabajo, de modo que es atender las causas, abrir oportunidades, poder convencer de que la verdadera felicidad pues tiene que ver con el camino del bien, que solo siendo buenos podemos ser felices, que esa felicidad efímera, pasajera, temporal, no es lo más recomendable y que se sufre mucho con optar por el lujo barato. Entonces, esta campaña lleva ese propósito. También el objetivo es
reducir el consumo de drogas en nuestro país, porque ha venido creciendo mucho y si no actuamos frenando, deteniendo el consumo, es difícil, muy difícil, complicado garantizar la seguridad pública, la paz, la tranquilidad. Porque ¿qué sucede si un joven es enganchado, cae en la drogadicción? Para adquirir la droga tiene que dedicarse a actividades ilícitas. Entonces, tenemos que prevenir por todos los medios y se está trabajando de manera muy profesional este asunto. He venido insistiendo mucho porque era algo que teníamos pendiente. No podíamos echar a andar la campaña porque aunque se están atendiendo a los jóvenes, no había una infraestructura de salud y de prevención para jóvenes. Ahora ya se está creando esta infraestructura para que los jóvenes puedan acudir a centros de orientación para los adolescentes que se están reforzando en instituciones del gobierno federal en todo el país. Entonces vamos a pedirle al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que nos informe sobre esta campaña y que también nos den a conocer cómo va a ser la difusión en medios. Esto lo va a hacer Jesús Ramírez, y que nos ayuden todos. Es una campaña nacional muy importante. Entonces le damos la palabra al doctor Hugo. Gracias, presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ha señalado el presidente, estamos muy empeñados y muy comprometidos con esta campaña. Entre las múltiples campañas de política pública que tenemos en los distintos sectores, pero en el campo de salud, las distintas campañas de salud pública, esta es una de las que consideramos más centrales y más importantes por la complejidad del tema y por las repercusiones que tiene este problema de salud pública, las adicciones, el uso, consumo, abuso y adicciones a las sustancias psicoactivas. Sus trascendencias son mayúsculas y las hemos visto progresivamente a lo largo de las últimas 2 décadas, en que México pasó de ser un país de trasiego de estupefacientes a ser un país de consumo de estupefacientes. Y entonces, poco a poco, se fueron penetrando no solamente las prácticas de uso y las situaciones de abuso o adicción, sino toda la desestabilización del tejido social que implica esta economía de las drogas. Entonces, desconstruir esta economía de las drogas y quitar los incentivos a que exista el problema de consumo es una tarea sumamente compleja. Sin embargo, quiero destacar que una de las decisiones centrales del Estado mexicano en la Cuarta Transformación es dar un giro de 180 grados al paradigma tradicional de prevención de drogas. Como todos saben y como la sociedad ha sido testigo, a lo largo de ya demasiados años, el paradigma había sido el paradigma prohibicionista,
el paradigma represivo, el paradigma de la seguridad y de las fuerzas públicas. Quiero dejar en claro que no existe ningún menosprecio ni desestimación a la importancia que tienen los componentes de seguridad pública en la política nacional de drogas. Pero la distinción crucial, y esta es la que estamos marcando con este nuevo enfoque, es separar. En un lado está la demanda, que es un proceso social, económicamente inducido, de provisión de sustancias adictivas. Hay sustancias adictivas legales, las han existido por mucho tiempo, destacan dos: el tabaco y el alcohol, que han sido problemas de salud pública por muchísimo tiempo. Pero también hay un conjunto muy heterogéneo y continuamente cambiante de sustancias adictivas de carácter ilícito o ilegal que tienen distintos efectos fisiológicos y también sociales. Pero retomo, por un lado está la demanda, que implica la creación de esta economía orientada a la protección y las actividades delictivas para proteger esta economía de productos ilícitos. Y en un territorio completamente aparte, pero evidentemente vinculados, está el fenómeno de la demanda. El fenómeno de la demanda de sustancias psicoactivas o sustancias adictivas es un fenómeno eminentemente social de carácter de salud pública. Es un fenómeno que, como todos los fenómenos de salud pública, está anidado en problemas de falta de oportunidades, en limitaciones al bienestar y en una serie de elementos que tienen que ver con la conducta individual, familiar, comunitaria y en general social, en donde grandes segmentos de la población muy tempranamente se les cancelan oportunidades de desarrollo. Y enfatizo el tema de muy tempranamente porque los problemas, y eso lo verán de manera muy patente en algunos de los spots que ahora se presentarán, es un fenómeno que empieza en las edades más tempranas con la cancelación de los espacios de escucha en la dinámica familiar. Y fenómenos que son parte del mismo conglomerado, como la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia comunitaria, que tiene todo un abanico de expresiones, desde las más evidentes y lesivas, como puede ser el feminicidio, como puede ser el homicidio, pero también pasan por el fenómeno de lesiones autoinfligidas. Y no perdamos de vista que a lo largo de los últimos 10 años, las lesiones de causa externa, incluyendo los homicidios y los suicidios, ocupan las primeras 3 causas de muerte, en no pocas ocasiones la primera, en jóvenes. Entre 5 y 25 años ocupan las primeras 3 causas de muerte, las lesiones. Entonces, este fenómeno de violencia que se vive desde el espacio familiar, donde al niño muy pequeño no se le toma en cuenta, no se le escucha, no se atienden sus necesidades, progresivamente va confluyendo en un espacio de aislamiento para ese niño, para esa niña, para esa joven y ese joven que no encuentran un espacio de inclusión en la sociedad. Cuando existe este otro fenómeno de una economía que incentiva el consumo de sustancias ilícitas, se encuentra una fórmula muy tóxica, muy lesiva para el desarrollo de la sociedad y de las comunidades y de las personas, en donde se encuentra una necesidad inducida por ese vacío social, ese vacío emocional, esta falta de sentido de pertenencia y de propósito en la vida, con una puerta falsa, un camino hacia una satisfacción inmediata. Y esta satisfacción inmediata tiene varios componentes. Un componente es fisiológico, es parte de la naturaleza del funcionamiento del cerebro humano, en donde las sustancias psicoactivas se vuelven en elementos de liberación de la tensión emocional que implica este fenómeno de aislamiento.
Entidades clínicas formalmente reconocidas como la depresión y la ansiedad ocupan también los primeros lugares de las manifestaciones orgánicas y psicofuncionales de esta juventud que va creciendo en ese vacío, insisto, emocional, social y de sentido de pertenencia. Entonces, un primer elemento enganchador es la sustancia en sí misma y sus efectos neuropsicológicos. Pero otro elemento inmediatamente cercano es el encontrar en la actividad delictiva el sentido de pertenencia que no se ha encontrado en las actividades sociales, porque en las actividades sociales convencionales están deprivados de ese espacio. No hay un mecanismo de construcción de la identidad, de construcción de la personalidad en una sociedad armónica, en una sociedad generosa, incluyente, participativa, en donde el sentido de pertenencia es el que viene de la acción altruista, de la acción compasiva. Entonces vean ustedes lo complejo que es el fenómeno en su construcción y pueden anticipar lo complejo que es la desconstrucción de esa dinámica social tan compleja. Entonces, un modelo muy tradicional, pero muy fallido, extraordinariamente fallido, es tensar más las cosas. Es pensar que si la actividad de tráfico, producción, tráfico y comercialización de estupefacientes es ilícita, el consumidor es ilícito también. Y allí se ancló este fenómeno de criminalización, en donde este joven y mujer, hombre, necesitado de un espacio, necesitado de un significado, necesitado de una vinculación significativa en su vida propia, más interna y más profunda, pero también con sus seres cercanos, se le criminaliza y se asume automáticamente que si es ilícita la producción y si es ilícito el tráfico, él es ilícito, ellas son ilícitos. Y se le aísla más, porque ahora vienen numerosas capas de estigma, de discriminación y de separación del sentido de pertenencia social. Es un criminal y existe una acción de la justicia en forma atropellada, en forma violenta, que lo excluye aún más. No perdamos de vista que cada elemento de exclusión social es un elemento de aislamiento emocional y es un elemento de privación de oportunidades de encontrar el punto de significado de vida. Entonces viene la criminalización, viene la acción de la justicia, viene la deprivación de la libertad en el sentido estricto de la palabra, porque una proporción inmensa de los jóvenes que están en las cárceles, locales, estatales y federales, son jóvenes que se ingresan por haber tenido una primera exploración de consumo de sustancias psicoactivas, por tener un uso de sustancias psicoactivas o por ser víctimas de un fenómeno complejo social de adicción. Entonces solo estamos echando más gasolina al fuego y estamos contribuyendo a la destrucción de la oportunidad de la paz. Juntos por la Paz, y por eso hemos seleccionado este nombre, implica el compromiso colectivo de toda la sociedad, de todos los sectores, público, social, privado, de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, de los tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, para girar 180 grados hacia un modelo de inclusión que nos lleve como referente a la paz, porque como bien dice el presidente y lo ha dicho repetidas ocasiones, no puede haber paz si no hay justicia. Y la justicia en este fenómeno tan complejo implica hacer justicia no solamente en el sentido formal de la aplicación de la ley, implica hacer justicia con ese vacío social y ese vacío emocional que centenas, millares, decenas y centenas de millares, millones de jóvenes, mujeres y hombres han tenido en nuestro país a lo largo de ya demasiados años. Termino señalando tres cosas. Uno es el carácter instrumental de esta estrategia. La estrategia implica la vinculación
y en sí misma refleja el propósito, la vinculación institucional. Tradicionalmente nuestros programas sectoriales actúan uno a uno y buscan tener un impacto en un campo reducido de la acción que está delimitado por el ritual de la administración pública. Estas son tus atribuciones, estas son tus atribuciones, estas son tus atribuciones. Aquí no podemos hacer ese error, porque este fenómeno es tan complejo que si no tenemos una sinergia, una unidad de propósito entre las instituciones, son elementos que van a tener un bajo impacto. Entonces, la sinergia institucional es un elemento crucial. Hemos estado trabajando a lo largo de este mes en refinar los mecanismos para que la burocratización de la acción del ejercicio público no nos frene la posibilidad de tener unidad de propósito. Segundo elemento es la territorialización, y esto es un elemento que el presidente ha señalado para toda la política pública. La esencia es el estado crítico que guarda la nación tiene mucho que ver con el repliegue del Estado, del gobierno, respecto a con quien está obligado, que es la ciudadanía. Este repliegue implica burocracia, implica negligencia, implica no querer o no poder colaborar unos con otros, pero también implica la separación literal, territorial, respecto a los ciudadanos y las ciudadanas, respecto a las jóvenes y los jóvenes. ¿Cuánto tiempo tiene que transitar un joven o una mujer joven o una familia para acceder al siguiente punto que le va a permitir resolver sus necesidades? Necesidades que están consagradas como derecho y que obligan al gobierno, en sus tres órdenes, a poner en práctica servicios resolutivos, porque los derechos son de los ciudadanos y la obligación de cumplir con mecanismos efectivos para que se cumplan los derechos es del gobierno. Entonces, implica esa territorialización acercarse a ellos. No tener una ventanilla y esperar a que lleguen a una clínica, a esperar a que lleguen a un centro comunitario, a esperar a que lleguen a un espacio de recreación, porque en muchos esos espacios han sido degradados estructural y funcionalmente. Se necesita acercar el espacio resolutivo, la acción resolutiva, a las y los ciudadanos, donde están ellos. Hay que ir a recuperar el espacio público. Termino con ese punto. La territorialización implica rescatar el espacio público en favor de la salud, de la cultura, del bienestar, de la participación comunitaria, del espacio de identidad colectiva de las y los jóvenes. Y por eso hemos empezado el proceso de implantación tomando algunas de las regiones más críticas, no solo como tradicionalmente se hacía en términos de la magnitud absoluta del consumo de drogas, y mucho menos el punto donde existe como referente la criminalidad. Son objetivos importantísimos, pero si nos dejamos desviar solamente pensando en los indicadores de criminalidad como punto de entrada, vamos a caer, la inercia nos va a hacer caer en el mismo error de ver a jóvenes utilizando drogas y pensar que son criminales y tener una acción policíaca, una acción militar en contra de ellos. Criminalizar a la víctima en lugar de asumir la responsabilidad del Estado de brindarle los servicios. Vamos a empezar próximamente en la Tierra Caliente de Michoacán, en varios municipios, no todos ellos adyacentes, y esto atiende también a una identificación de oportunidades de confluencia, donde hay unidad de propósito también con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales y con las distintas organizaciones que han estado comprometidas con este tema. No quiere decir focalizar para excluir a todos los demás, que quede muy claro. La instrucción y la meta es de carácter nacional, pero vamos a demostrar con un primer modelo de implantación el efecto positivo que tiene la sinergia de estos servicios. Y tenemos varios instrumentos, como ya señalaba el presidente. Uno que destaco es el modelo del Centro de Atención Rural a los Adolescentes que tiene el IMSS Bienestar,
y ahora que estamos en la gira con el presidente, visitando los hospitales rurales y las unidades médicas rurales del IMSS Bienestar, que van a ser la base estructural del próximo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, encontramos este modelo muy poderoso de vinculación comunitaria entre pares. Y se suma al programa de jóvenes que tiene INJUVE, en donde existe también este modelo de consejería por pares, y se suma un modelo extraordinariamente vigoroso que ya está ahora en 7,800 semilleros de la cultura por la paz que la Secretaría de Cultura ha puesto a disposición, y es un modelo de confluencia en torno al arte, en torno a la expresión de la cultura comunitaria. El joven encuentra en la música, en el teatro, en el circo, en estas expresiones culturales, la posibilidad de expresar libremente su identidad y su profundidad emocional. Tengo el gusto de presentar, me lo ha pedido el presidente, también al nuevo Comisionado Nacional contra las Adicciones, aquí presente, es el doctor Gadi Sabiki Sirot. Les platico un poco de él. El doctor Gadi Sabiki es un psiquiatra mexicano que se formó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después hizo la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ahí mismo hizo la subespecialidad en adictología y después ha tenido diversos entrenamientos internacionales en cursos de especialización. Él fue el fundador de la Clínica de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría y fue su director hasta hace pocos años. Él ha sido un referente nacional en la convocatoria y conducción de distintas mesas de consulta social sobre temas sensibles como la despenalización o descriminalización del uso y consumo de cannabis. Ha sido también el miembro latinoamericano representativo en distintos foros organizados por organismos internacionales en torno a sustancias psicoactivas de alto impacto como las metanfetaminas y la Conferencia de Praga. Y además, a lo largo de más de 12 años, ha sido un promotor social de este modelo de inclusión y de esta urgente, apremiante necesidad de quitar el enfoque criminalizante de este grave problema social. Entonces, es realmente un privilegio, le agradecemos al presidente haber nombrado a el doctor Sabiki Sirot, Gadi Sabiki Sirot, como comisionado nacional de las adicciones, y es un elemento crucial para la correcta desarrollo e implantación de Juntos por la Paz, la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones. Gracias. Gracias. Señor presidente, señor secretario, vocero de la presidencia, la prensa, es para mí un gusto estar esta mañana frente a ustedes. Agradezco mucho la amable presentación que ha hecho el doctor López-Gatell sobre mi persona, pero quisiera empezar por decir que el que se me haya hecho esta encomienda de encabezar la Comisión Nacional contra las Adicciones, si bien a tono personal para mí es importante, termina por ser algo más bien irrelevante. Lo que es importante en este caso es el que en mi voz se representa una parte importante de los reclamos de la sociedad civil, de muchos otros colegas, de familias, de personas que han sido afectadas por el problema de las sustancias psicoactivas, de la adicción, de todo lo que esto conlleva. Y en ese sentido, mi papel aquí va a ser tratar, como ya lo decía también el subsecretario, en primer lugar, de dar un giro de la criminalización y la mano dura hacia la libertad, la ciencia, el libre desarrollo de la personalidad. El objetivo de la Comisión Nacional contra las Adicciones es uno importante, ambicioso. Me parece que en este momento yo llego a una CONADIC que tiene un capital humano muy importante, muy valioso. Los compañeros que están dentro de la comisión son ciudadanos y ciudadanas que traen muy puestas la camiseta. Queremos ser parte articuladora de esta estrategia nacional que ha tenido bajo su liderazgo el doctor López-Gatell junto con la Secretaría de Seguridad, y esta es una mancuerna que tradicionalmente ha funcionado, como ya lo comentaban, para tratar de enfrentar esta situación. Quizás queremos alterar un poco el orden de los factores. Anteriormente parecía como que de frente, en primera instancia venían las fuerzas del orden público y por detrás veníamos los sanitaristas y los médicos quedándonos con lo que quedaba por resolver. En este momento queremos que la cara de esta estrategia sea humanista,
sea médica, sea diseñada para ayudar a la población, y en ese sentido también hay un espacio para que se ejerza la fuerza pública, la acción legal, pero queremos que esto se lleve a su mínima expresión. Otra cosa importante que quiero comentar es que la Organización Mundial de la Salud ha considerado que casi el 75% de las personas que tienen algún problema relacionado con sustancias también tienen cuando menos un otro problema de tipo psiquiátrico. Y en ese sentido queremos que el consumo de sustancias no se vea como una parte ajena a la salud mental. Los problemas de consumo de sustancias, de dependencia, tienen que ver precisamente con la salud mental, y en ese sentido queremos borrar un poco esta línea de lo que hay entre la salud mental y las adicciones, porque pensamos que es un solo camino. Otra parte importante es que también queremos darle un sentido de medicina basada en evidencias. Es ilegítimo el tratar de argumentar hechos científicos contra creencias, y en ese sentido nosotros queremos que la ciencia, la epistemología, ponga de frente, sobre la mesa, cuáles son las sustancias que realmente generan un problema de salud, quién es un usuario, quién es un criminal, quién es una persona que necesita ayuda, quién es un usuario adulto responsable. Tenemos también que empezar a borrar un poco la línea que hay entre las sustancias psicoactivas o drogas, como normalmente se les llama, y lo que son el alcohol y el tabaco. Quisiera recordar que el alcohol y el tabaco, como lo decía también el subsecretario, son las dos sustancias que más muertes y enfermedades causan en México y en todo el mundo, y el hacer esta distinción es un vicio que no nos ayuda. En realidad detiene un poco el progreso de lo que es el avance, ¿no?, hacia una sociedad libre de sustancias. Como se ha comentado, si bien tenemos contemplado a todo el territorio nacional y a los 130 millones de mexicanos, sí queremos poner un énfasis muy específico en las niñas, los niños, los jóvenes del país, porque ahí está el pico epidemiológico del consumo, es cuando más empieza a consumir y porque es en donde empiezan las dependencias también. Y en un mundo ideal quisiéramos no reducir el consumo en niños y adolescentes, sino eliminarlo por completo. Las mentes, los cerebros de los niños son el futuro de nuestro país, y si se crían, si crecen en presencia de estas sustancias, van a tener problemas más severos. Creo que una parte importante también de este esfuerzo es que no solo la CONADIC participa en este ámbito, tenemos muchas otras instancias de derechohabiencia. En esta gran empresa nacional participan literalmente todas las entidades de la federación, las secretarías, las instituciones. Es uno de los puntos más transversales que podemos ver en la actividad de nuestro país. En el problema de las sustancias confluye la cultura, las drogas, la medicina, la hacienda pública, los medios de comunicación. Afortunadamente tenemos en el vocero de la presidencia a una persona muy sensible frente a este tema, que ha estado consultando, y hemos tenido una serie de reuniones agotadoras entre todos nosotros para poderle dar un cuerpo realmente humanista y efectivo y moderno y científico a esta campaña que es tan importante. Creo que se ha dicho lo más sustantivo con respecto a esta gran iniciativa nacional. Yo estaré a cargo del CONADIC y estaré haciendo lo que toca desde esta instancia, pues para articular este gran esfuerzo y para darle el sustento científico y técnico que amerita. Como se había comentado también, para mí esta es una oportunidad especial porque yo vengo del otro lado de la mesa. Usualmente a mí me tocaba pues criticar o tratar de hacer señalamientos de cómo las instituciones funcionan, y el día de hoy me doy cuenta de qué tamaño es el problema realmente y cuáles son los recursos con los que contamos. Quiero decir que mis predecesores han hecho un buen trabajo. No nos encontramos un ámbito de las adicciones desierto. Hay personas que ya han trabajado arduamente, que han hecho avances, que están muy capacitados. En México tenemos una serie de profesionistas de muy alto nivel, reconocidos en todo el mundo y listos, dispuestos para remangarse la camisa y empezar a trabajar, que ya lo hemos empezado a hacer, de hecho desde la semana pasada, por el bien de la sociedad, el bien de la juventud y por acercarnos a este anhelo de una sociedad libre de adicciones y sin problemas adictivos. Yo quería comentarles este breve mensaje. Agradezco la palabra al señor presidente, que siempre ha estado respaldando este esfuerzo, siempre recordándonos que tenemos que bajar la atención a la comunidad. El hecho de que nosotros mejoremos las condiciones de vida de la población, eliminando la desigualdad
dando oportunidades, recuperando el espacio público, va a hacer que de manera indirecta haya una repercusión positiva en este panorama. Yo sí quiero pensar que vamos a poder ver algunos indicadores que últimamente han crecido. Esperaremos que empiecen a disminuir en breve y les iremos reportando sobre esto paso a paso. Sin más, por el momento los dejo y agradezco su escucha. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenos días, con permiso, señor presidente, subsecretario, comisionado. Pues solamente para presentar los nuevos mensajes y carteles que hay sobre la campaña en esta etapa. Como bien señaló cuando se presentó en una anterior conferencia, la campaña es una convocatoria social, va más allá de solo mensajes publicitarios, se trata de una activación, de hacer conciencia de que el tema de adicciones, de salud emocional, salud mental, la cultura de la paz, es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de la sociedad, de la comunidad, y por lo tanto lo que se trata es construir puentes y generar capacidades y desarrollar posibilidades de ayudarnos mutuamente a salir de cuando alguien se sienta solo, tenga problemas en la familia, en la escuela, en la comunidad, encuentre el soporte institucional para hacerlo, pero también la mano amiga, la mano fraterna del compañero, del hermano, la hermana, el padre de familia, el maestro, que pueda tender la mano. Se trata de construir una capacidad de diálogo y romper con esta división que se ha hecho entre exitosos y fracasados, entre quienes son sanos y enfermos, y señalar que cuando hay una situación de problemas de uso de sustancias, de problemas de soledad, de estrés, pues también es una responsabilidad colectiva y no solo un problema individual. Esto es lo más importante, que el mensaje es que la solución para trabajar el tema de la violencia, las adicciones, es un trabajo de la sociedad, de la comunidad y que nos involucra a todos. Por eso la convocatoria también implica a los medios de comunicación, a los periodistas, a los médicos, a los profesores, a los maestros de todos los niveles, sobre todo a nivel de educación básica, primaria, secundaria. Ahora que inician clases el 22 de agosto, se va a promover el reparto de una guía para profesores, una guía para padres de familia, para propiciar este diálogo a nivel de la comunidad educativa y tomar cartas en el asunto. Se trata también de que ocupemos el espacio público. Para construir la paz también hay que recuperar nuestra comunidad en el espacio público, en los lugares donde podamos convivir y intercambiar y, bueno, pues realmente vivir. Y en ese sentido, parte de la campaña de información, de visibilización de esta situación es un llamado a salir, a romper el miedo y un poco en una frase se puede sintetizar: de la casa a la plaza, a convivir intergeneracionalmente, todas las generaciones, todos niños, jóvenes, adultos mayores, padres de familia, de volver a recuperar nuestras plazas, nuestros parques, porque pues, es el espacio social natural, y ahí es donde vamos también a potenciar capacidades culturales, encuentros, información, por supuesto con la convocatoria a la constitución de clubes por la paz, que van a ser estos semilleros donde se va a ofrecer, donde se va a poder dar información, donde se va a tender la mano, se va a poder canalizar a la atención y tratamiento a quienes lo necesiten, pero también se va a ofrecer una serie de actividades culturales, de formación cultural, clubes de ajedrez, en fin, circo social, teatro social, generar condiciones para que desde las comunidades se pueda desarrollar actividades, formación artística y cultural, porque sobre todo el tema del combate al uso problemático de sustancias o a la soledad, a las situaciones de problemas de la salud mental y de la salud emocional, pues es un tema cultural también, y en ese sentido esta es también una batalla cultural y por la información. Y terminaría diciendo que, antes de mostrarles los nuevos spots y algunos carteles, es que siendo el tema de las adicciones sobre todo un tema también de pobreza, nuestro enfoque es a las zonas
más críticas, donde azota la violencia, donde azota también la precariedad, y en esta estrategia integral interinstitucional pues va a ser muy importante que en estas zonas deprimidas económicamente y socialmente podamos revertir esta circunstancia, porque los jóvenes, los niños que tienen pocos recursos económicos, evidentemente también tienen menos fortaleza para enfrentar situaciones como enfermedades, como el abuso de sustancias que afectan al cuerpo, a diferencia de quienes en la clase media o estratos altos pueden contar con un servicio médico especializado, clínicas especializadas que tienen alto costo. Los jóvenes, los niños que digamos tienen una situación precaria, pues no tienen acceso. La idea es fortalecer las capacidades institucionales para que las clínicas rurales, para que los hospitales urbanos puedan dar este servicio integral de calidad para que se merecen nuestros jóvenes y nuestros niños. Terminaría ahora sí diciendo que la secuencia de la campaña va desde generar conversación sobre este tema de nuestro estado de ánimo, nuestra soledad, nuestra salud emocional, y crear vínculos, sensibilizarnos a que necesitamos escucharnos, acercarnos, y por eso tomando las recomendaciones de las Naciones Unidas y los estándares internacionales se ha convocado esta primera etapa, como se señaló, de escuchemos primero, después dialoguemos y construyamos soluciones entre todos, y por eso este enfoque inicial de escuchar primero entre jóvenes y niños, padres de familia, maestros, y escuchemos también a quien necesita ayuda y tendámosles la mano. Y por supuesto también de hablar con la verdad. Se hablaba de aquí de que la ciencia, la verdad científica, puede ayudar también a crear conciencia de cuáles son los efectos de las sustancias sobre nuestro cuerpo, y pues que la gente se haga consciente de que hay sustancias que no es que deban prohibirse, simplemente debe crearse la conciencia de que su consumo genera un problema de salud que nos lleva a un camino incluso de la muerte. Entonces se trata de visibilizar la realidad y a partir de ella reflexionar las soluciones que podamos contar. Adelante, por favor. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. La que más me dañó fue la cocaína, que nada más fue medio año, pero sí me acarrió muchas consecuencias, demasiadas, al grado de empezar a robar. Voy, me destrozo, consumo, llego a mi casa y finjo que todo está bien, que ya voy a cambiar, cuando la realidad no era esa. Mi mamá cae en una depresión tan fuerte que llegó a parar al psiquiatra, y yo es cuando me doy cuenta, digo, ¿qué estás haciendo, Ricardo, no? Fue un extremo que ya empecé a darme cuenta cómo ya mi vida empezaba a cambiar, dejaba de estudiar, dejaba de hacer mis responsabilidades por estar consumiendo, ¿no? Mi vida era estar consumiendo, estar en el relajo, y empecé a ver cómo descuidé mi vida o las cosas importantes. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Yo he tenido, bueno, esa depresión que se puede decir, pero por otro factor. Después de haber sufrido esto, violación, mi cerebro no se conectaba con mis pies, no podía caminar. Tenía miedo que me ocurriera otra vez. El peso de una comunidad marginada, aislada, crítica, violación y todo lo demás,
cuando estaba pues, más pequeña, ¿no? Una niña, no podía con las críticas. Quise hacerme daño porque la crítica o todo el peso lo tiene la persona que es violentada, no el violentador ni nada de eso. La música, el canto es medicina que cura el alma, que te cura más allá de tus heridas más profundas que tengas en tu corazón o en tu mente. Y yo creo mucho en el arte y la música porque eso fue lo que a mí me salvó. Itasi que Sarah Monroy pemba. Ejisas costing, moseja petica tipcania. Ejisas gas pojemos ka. Allá en nuestra comunidad también hay inseguridad, hay adicciones. Hasta la persona que no te imaginas también está en esta oscuridad, en este camino de las adicciones. Amat kwat pajemaya sha eti pajemaya. Amatika ella, amatika shima mimi mo pata ya shamoya, amateja kanoje amimi yo tinteya. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Aquí nada más señalar que hay diferentes niveles y públicos, aunque el enfoque es a niños y adolescentes, vamos a hacer una especial campaña de información sobre algunas sustancias químicas que están generando ya un problema, una pandemia en nuestro país, particularmente la metanfetamina y el fentanilo, que es una nueva droga que es muy adictiva y que la primera engancha y que sus consecuencias a la salud son muy graves y en corto plazo. Y en el caso de la metanfetamina, la existencia de cocinas en barrios, en lugares sin control, pues genera que el cristal, que ya se consume incluso, que va más allá de los tradicionales sectores que se consumía, ahora vemos campesinos, jornaleros, agrícolas, consumiendo cristal para aguantar, porque como genera, quita el hambre y la fatiga, entonces incluso en las fábricas maquiladoras el abuso de la metanfetamina ya rompe el cartabón de quiénes son los consumidores y tenemos que construir una información para que podamos combatir esa situación que afecta a la salud ya a sectores, a familias enteras, ¿no? y a comunidades enteras. Ahora vemos, por ejemplo, hay regiones donde la propia el crimen organizado paga con esas sustancias a toda la red criminal de halcones, sicarios, etcétera, y entonces realmente hay regiones del país donde la mayoría de los jóvenes están enganchados en estas sustancias. Entonces tenemos que establecer estrategias informativas y muy localizadas y focalizadas para poder lograr esta conciencia y que la gente sepa qué puede suceder en el abuso de estas sustancias y ofrecer alternativas de otro tipo, laborales, educativas, en fin, de formación artística, además de la atención médica y el tratamiento. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues esto es la campaña de orientación, de concientización a los jóvenes, a los adolescentes, y la vamos a ir evaluando. Periódicamente vamos a informarles sobre cómo vamos. Es algo fundamental, es una prioridad del gobierno el que se dé esta información a jóvenes, a familias, a todos los ciudadanos y pedir el apoyo, la colaboración también de todas, de todos, para orientar, para que todos ayudemos. Esa ayuda mutua es mostrar otras opciones, otras alternativas, otras formas de vida que no signifique el destruirnos, la autodestrucción, el que se opte por las drogas y también por el camino de la inseguridad, de la violencia, sobre todo. Entonces, ahí está esta campaña,
y adelante, ayúdennos para que todos participemos. Si les parece, vamos a abrir en general